Si tu mente nunca se detiene, si analizas cada conversación, cada decisión y cada pequeño detalle de tu vida hasta sentir agotamiento mental, existe una razón psicológica detrás de este comportamiento que muchas personas desconocen. La mayoría de la gente piensa que pensar demasiado es simplemente una característica de una personalidad más reflexiva, pero la realidad es mucho más profunda. Tu cerebro puede estar atrapado en un patrón invisible que influye silenciosamente en tus emociones, tus relaciones y la manera en que percibes la realidad. Si no puedes controlar tus pensamientos terminarán controlando tu vida. Muchas personas intentan detener una mente que no descansa, buscan distraerse, evitar ciertas emociones o simplemente ignorar aquello que ocurre dentro de ellas, pero el problema no desaparece. Porque una mente que piensa constantemente no siempre está buscando respuestas, muchas veces está intentando protegerte de algo que todavía no has comprendido. La psicología explica que detrás del exceso de pensamientos pueden existir patrones emocionales, miedos internos, necesidad de control y experiencias que han moldeado la forma en que interpretas el mundo. En este vídeo descubrirás por qué tu cerebro no puede dejar de pensar, qué ocurre realmente dentro de tu mente cuando analizas demasiado las situaciones y cuáles son los mecanismos psicológicos que mantienen este ciclo activo. Comprenderás por qué algunas personas tienen una actividad mental constante, por qué ciertos pensamientos aparecen repetidamente y cómo estos patrones pueden afectar tu tranquilidad, tus decisiones y tus relaciones personales. Este es un espacio de comprensión de la mente humana y las emociones modernas, ayudando a las personas a entender la ansiedad, los relacionamientos y los pensamientos internos que muchas veces permanecen ocultos. Aquí analizamos el comportamiento humano desde una perspectiva racional, explorando la psicología detrás de nuestras acciones, hábitos, emociones y formas de relacionarnos con los demás. Si permaneces hasta el final de este vídeo, comprenderás algo que puede cambiar la manera en la que observas tu propia mente. No siempre tienes demasiados pensamientos porque eres una persona débil o incapaz de desconectar. En muchos casos, tu cerebro está siguiendo un patrón psicológico aprendido durante años. Y cuando entiendes ese patrón, empiezas a recuperar el control sobre tu atención, tus emociones y la forma en que construyes tu propia realidad. Porque el verdadero problema no es que tu mente piense demasiado, sino que quizás nunca aprendiste a comprender por qué tu mente piensa de esa manera. Y la mayoría de las personas pasan toda su vida intentando silenciar sus pensamientos, sin descubrir el mensaje psicológico que esos pensamientos intentan revelar. ¿Alguna vez has intentado dormir, pero tu mente empieza a recordar una conversación de hace años? ¿Imaginar problemas que todavía no han ocurrido o analizar una decisión que ya tomaste? Estás cansado físicamente, quieres descansar, pero dentro de tu cabeza parece existir una parte de ti que continúa trabajando sin parar. Piensas en lo que dijiste, en lo que podrías haber hecho diferente, en lo que otras personas pueden estar pensando de ti o en todo aquello que podría salir mal en el futuro. Y aunque intentas detener esos pensamientos, parece que cuanto más luchas contra ellos, más fuerza toman. Muchas personas viven esta experiencia todos los días y creen que simplemente tienen una mente demasiado activa, o que son personas preocupadas por naturaleza. Pero detrás de este comportamiento existe algo más profundo. Tu cerebro no piensa constantemente sin una razón. En muchas ocasiones, intenta encontrar respuestas, anticiparse a posibles amenazas o recuperar una sensación de control cuando siente incertidumbre. El problema aparece cuando este mecanismo que debería ayudarte comienza a dominar tus momentos de tranquilidad. Una simple conversación puede convertirse en horas de análisis mental. Un pequeño error puede transformarse en una lista interminable de dudas. Una situación normal puede sentirse como un problema enorme porque tu mente empieza a crear escenarios, posibilidades y explicaciones que quizá nunca lleguen a suceder. Lo más curioso es que muchas personas no se dan cuenta de cuánto afecta esto a su vida diaria. Están presentes físicamente, pero su atención está atrapada en pensamientos internos. Escuchan a alguien hablar, pero al mismo tiempo están pensando en otra cosa. Intentan disfrutar un momento, pero su mente ya está preocupándose por lo que viene después. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Por qué algunas personas parecen tener una mente que nunca se apaga mientras otras consiguen desconectar con mayor facilidad? La respuesta no está simplemente en pensar demasiado, sino en la forma en que tu cerebro interpreta lo que ocurre a tu alrededor y cómo aprendió a reaccionar frente a las emociones, los recuerdos y la incertidumbre. Porque muchas veces, el cansancio más difícil de explicar no viene de todo lo que haces durante el día,
sino de todo aquello que tu mente continúa procesando cuando nadie más puede verlo. Lo que muchas personas no saben es que una mente que no deja de pensar no siempre está buscando una solución. A veces, está intentando evitar una sensación incómoda que ni siquiera has identificado. Parece extraño, porque solemos creer que pensar más significa encontrar mejores respuestas, tomar mejores decisiones o estar más preparados para lo que pueda ocurrir. Pero en realidad, existe un punto en el que pensar deja de ser una herramienta útil y comienza a convertirse en un ciclo que consume energía. Tu cerebro tiene una tendencia natural a buscar patrones. Intenta conectar lo que pasó ayer con lo que podría ocurrir mañana, interpreta gestos, palabras y situaciones para encontrar algún significado. Por eso, una respuesta corta de alguien puede convertirse en una duda durante horas. ¿Estará enfadado conmigo? ¿Hice algo mal? ¿Por qué respondió así? Lo que para otra persona puede ser un detalle sin importancia, para una mente acostumbrada a analizar todo puede transformarse en una señal que necesita ser investigada. El problema es que este proceso ocurre de manera automática. No decides conscientemente empezar a darle vueltas a una situación, simplemente sucede. Tu mente activa una especie de modo de vigilancia donde intenta protegerte de cometer errores, sentir rechazo o experimentar decepción. Y aunque la intención inicial puede parecer positiva, el resultado muchas veces es agotamiento emocional. Esto se refleja mucho en las relaciones personales. Hay personas que después de una reunión repasan cada frase que dijeron, pensando si hablaron demasiado, si parecieron extrañas o si alguien las juzgó. Otras revisan constantemente mensajes antes de enviarlos porque tienen miedo de ser malinterpretadas. Incluso pueden alejarse de nuevas experiencias porque su mente ya creó 10 posibles problemas antes de que ocurra el primero. Lo más sorprendente es que muchas personas creen que este comportamiento demuestra responsabilidad o madurez, cuando en realidad puede estar relacionado con una necesidad constante de sentirse seguras. La mente intenta eliminar toda posibilidad de error, pero la vida humana nunca funciona con un control absoluto. Y cuando entiendes esto, aparece una nueva pregunta: si tu propio cerebro está intentando protegerte, ¿por qué termina creando más tensión, más dudas y más cansancio mental? La respuesta está en un patrón psicológico que muchas personas repiten diariamente sin darse cuenta, un patrón que influye no solo en sus pensamientos, sino también en la manera en que se relacionan con los demás y consigo mismas. Cuando una persona vive constantemente atrapada en sus propios pensamientos, algo empieza a cambiar poco a poco en su forma de actuar, incluso aunque no sea consciente de ello. El exceso de análisis no solamente ocurre dentro de la mente, con el tiempo, también modifica la manera en que esa persona se relaciona, toma decisiones y se muestra frente al mundo. Lo que comienza como una preocupación interna puede terminar afectando la confianza, la comunicación y la conexión con los demás. Por ejemplo, una persona que piensa demasiado antes de hablar puede empezar a medir cada palabra, controlar cada reacción y preocuparse demasiado por la opinión ajena. En una conversación, en lugar de estar realmente presente escuchando al otro, una parte de su mente está evaluando cómo está siendo percibida. ¿Habré sonado extraño? ¿Habrán entendido lo que quería decir? ¿Estarán juzgándome? Poco a poco, esa persona deja de expresarse con naturalidad y comienza a actuar desde la inseguridad. Esto también puede afectar las relaciones más cercanas. Alguien que analiza constantemente los mensajes, los cambios de actitud o los pequeños detalles puede interpretar situaciones normales como señales de rechazo. Una respuesta más corta, un día con menos comunicación o un cambio de humor pueden convertirse en una fuente de preocupación. No porque la persona quiera crear problemas, sino porque su mente está intentando encontrar explicaciones antes de aceptar la incertidumbre. Con el tiempo, este patrón puede generar algo curioso: la persona empieza a buscar seguridad, pero termina alejándose de aquello que realmente desea. Puede evitar conversaciones importantes por miedo al conflicto, rechazar oportunidades por temor a equivocarse o mantenerse en silencio cuando en realidad tiene mucho que aportar. El intento de protegerse termina limitando su propia vida. La confianza personal también puede verse afectada. Cuando alguien duda constantemente de sus decisiones, comienza a depender más de la aprobación externa. Necesita confirmar que hizo lo correcto, que actuó bien o que los demás siguen valorándolo. Y cuanto más busca esa seguridad fuera, más difícil resulta construir una sensación estable dentro de sí mismo. Pero aquí existe una parte que muchas personas no conocen.
Estos comportamientos no aparecen porque alguien sea débil o incapaz de manejar sus emociones. Son respuestas aprendidas por una mente que intenta evitar dolor, rechazo o equivocaciones. La verdadera cuestión es comprender cuando esa protección deja de ayudarte y empieza a controlar tu manera de vivir. Porque detrás de cada pensamiento repetitivo existe un mensaje más profundo sobre lo que tu mente está intentando proteger. Muchas veces creemos que nuestros pensamientos aparecen de la nada, como si nuestra mente simplemente decidiera preocuparnos sin ningún motivo. Pero detrás de muchos patrones repetitivos existe una historia más profunda que no siempre somos capaces de ver. La forma en la que reaccionamos hoy frente a ciertas situaciones puede estar relacionada con aprendizajes emocionales que nuestra mente construyó mucho tiempo atrás. Desde pequeños, nuestro cerebro empieza a registrar experiencias que nos enseñan cómo interpretar el mundo. La manera en la que recibimos atención, críticas, apoyo o rechazo puede influir en la forma en que enfrentamos situaciones similares años después. Esto no significa que el pasado determine completamente nuestra vida, pero sí puede crear ciertos caminos automáticos por los que nuestra mente vuelve a transitar cuando aparece una emoción parecida. Por eso, algunas personas sienten una preocupación intensa ante situaciones que para otros parecen simples. Un comentario negativo en el trabajo puede activar una sensación antigua de no ser suficiente. Una distancia emocional de alguien importante puede despertar el miedo a ser abandonado. Una equivocación pequeña puede sentirse como una prueba de que algo está mal con uno mismo. La situación actual ocurre en el presente, pero la emoción que aparece puede tener raíces mucho más antiguas. Este proceso ocurre porque la mente humana aprende a protegerse. Cuando una experiencia del pasado fue dolorosa, el cerebro intenta reconocer señales parecidas para evitar que vuelva a ocurrir. El problema aparece cuando esa protección permanece activa incluso cuando la situación actual es diferente. Es como si una alarma interna siguiera sonando aunque ya no exista el mismo peligro. Esto explica por qué algunas personas revisan constantemente sus decisiones, buscan controlar cada detalle o imaginan todos los escenarios posibles antes de actuar. En el fondo, no siempre están intentando resolver un problema presente. Muchas veces están intentando evitar sentir una emoción que en algún momento de su vida resultó difícil de manejar. La memoria emocional no funciona como una simple colección de recuerdos. Guarda sensaciones, reacciones y formas de interpretar determinadas situaciones. Por eso, una experiencia aparentemente pequeña puede dejar una huella que influye en comportamientos futuros sin que la persona se dé cuenta. Y cuando empiezas a observar tus pensamientos desde esta perspectiva, aparece una pregunta diferente. Quizá el problema no sea solamente porque piensas tanto, sino que está intentando decirte esa parte de tu mente que nunca deja de analizar. Porque detrás de muchos pensamientos repetitivos no existe únicamente miedo al futuro. Existe una antigua necesidad de sentir seguridad, comprensión y tranquilidad que todavía busca una respuesta. El primer cambio importante no ocurre cuando consigues dejar de pensar, porque una mente humana nunca está completamente en silencio. Pensar, analizar y reflexionar forman parte de nuestra naturaleza. El verdadero cambio comienza cuando dejas de luchar contra tus pensamientos y empiezas a comprender qué función cumplen dentro de ti. Muchas personas pasan años intentando eliminar sus preocupaciones, rechazando sus emociones o sintiéndose frustradas porque no consiguen controlar todo lo que ocurre en su mente. Pero quizá la clave no está en apagar esos pensamientos, sino en aprender a observarlos de una manera diferente. Cuando una persona empieza a reconocer sus propios patrones, algo cambia en la forma en que interpreta lo que siente. Un pensamiento deja de ser automáticamente una realidad. Una preocupación deja de ser una señal de que algo malo va a ocurrir. Una emoción intensa deja de parecer una amenaza y comienza a convertirse en una información que merece ser escuchada. Imagina que durante años has vivido con una alarma interna demasiado sensible. Cada duda, cada error o cada situación incierta activa una respuesta de alerta. Si nunca entiendes cómo funciona esa alarma, puedes creer que el problema está en todo lo que ocurre a tu alrededor. Pero cuando comprendes el mecanismo, empiezas a distinguir entre un peligro real y una reacción aprendida. Esto puede cambiar completamente la manera en la que te relacionas contigo mismo y con los demás. En lugar de preguntarte constantemente, ¿qué está mal conmigo?, empiezas a preguntarte, ¿qué está intentando proteger mi mente en este momento? Esa pequeña diferencia cambia la relación que tienes con tus propios pensamientos. También permite mirar tus comportamientos con más claridad.
Quizás antes pensabas que eras una persona insegura, complicada o demasiado sensible. Pero al comprender tus patrones psicológicos, puedes ver que muchas de esas reacciones tienen una historia detrás. No se trata de justificar todo lo que haces, sino de entenderlo para poder actuar con mayor conciencia. La mente humana no cambia de un día para otro, y no existe una fórmula rápida que haga desaparecer años de hábitos emocionales. Pero comprender cómo funciona tu propio pensamiento puede ser el comienzo de una relación más equilibrada contigo mismo. Porque al final, el objetivo no es tener una mente que nunca piense demasiado. El objetivo es que tus pensamientos dejen de dirigir cada decisión, cada emoción y cada momento de tu vida. Cuando entiendes tu mente, empiezas a recuperar algo que muchas personas buscan durante años: la capacidad de elegir cómo responder, incluso cuando aparecen pensamientos difíciles. Quizás después de escuchar todo esto, empieces a mirar tus propios pensamientos de una manera diferente. Tal vez esa mente que parecía estar siempre en movimiento no era simplemente una dificultad que necesitabas eliminar, sino una parte de ti intentando expresar algo que durante mucho tiempo permaneció sin ser comprendido. Durante años, muchas personas han vivido creyendo que su mayor problema era pensar demasiado, sentir demasiado o preocuparse demasiado. Pero pocas veces se detienen a observar una pregunta más profunda: ¿qué historia existe detrás de la forma en que mi mente intenta protegerme? Porque cada pensamiento repetitivo, cada duda constante y cada momento de sobreanálisis forman parte de una experiencia interna mucho más compleja de lo que parece a simple vista. La mente humana tiene una característica sorprendente: puede crear escenarios que nunca ocurrirán, revivir momentos que ya terminaron y anticipar emociones que todavía no existen. Y aún así, todo eso ocurre con una intención: intentar encontrar seguridad en un mundo donde muchas cosas permanecen fuera de nuestro control. Quizás la verdadera transformación no aparece cuando conseguimos tener menos pensamientos, sino cuando dejamos de ver nuestra propia mente como un enemigo. Cuando entendemos que incluso aquellas partes que nos cansan, que nos preocupan o que nos hacen cuestionarnos constantemente, también forman parte de nuestra historia. Porque detrás de una mente que no descansa puede existir una persona que durante mucho tiempo intentó entender, prevenir, cuidar y encontrar respuestas. Y a veces, lo que más necesitamos comprender no es solamente aquello que pensamos, sino la razón silenciosa por la que nuestra mente decidió pensar de esa manera. Al final, cada pensamiento que aparece, cada emoción que sentimos y cada reacción que tenemos cuentan una parte de nuestra historia. La pregunta más importante no siempre es por qué nuestra mente no deja de hablar, sino que está intentando mostrarnos mientras lo hace. Si has llegado hasta este momento del vídeo, significa que realmente tienes interés en comprender mejor tu mente, tus emociones y la forma en la que tus pensamientos influyen en tu vida diaria. No todos llegan hasta el final de una reflexión como esta, y eso demuestra que buscas respuestas más profundas sobre el comportamiento humano. Si este contenido te ayudó a ver tus pensamientos desde una perspectiva diferente, suscríbete al canal para continuar descubriendo nuevos temas sobre psicología, emociones, relaciones y los patrones invisibles que influyen en nuestra forma de actuar. También te invito a dejar un like, porque esa pequeña acción ayuda a que este contenido llegue a más personas que quizás están pasando por momentos similares y necesitan entender mejor lo que ocurre dentro de su propia mente. Y quiero preguntarte algo: si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra comprender. Quiero saber cuántas personas están buscando conocerse mejor y observar sus pensamientos con una nueva mirada. Además, no te vayas todavía. En la pantalla encontrarás un vídeo recomendado que puede ayudarte a profundizar aún más en cómo funciona la mente humana, y también una playlist completa con otros contenidos sobre psicología y comportamiento que fueron creados para ayudarte a entender tus emociones, tus hábitos y tus relaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando todo aquello que ocurre dentro de nuestra mente y que muchas veces permanece oculto.